Muy bien, apreciados estudiantes, entonces continuando con nuestro espacio académico de química, entonces compete en este momento el estudio de la tabla periódica. El estudio de la tabla periódica es importante porque nos va a permitir conocer cómo se encuentran ubicados o organizados los elementos químicos que fueron estudiados en el año de 1800, entre 1834 y 1907 por Dmitri Ivanovich Mendeleev, que fue la persona que se encargó de organizarlos atendiendo a sus propiedades, como es la tabla periódica de los elementos químicos que existen en la naturaleza y que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y algunos que han sido sintetizados por el hombre, entonces se aprovecha para el estudio de las propiedades periódicas de los mismos. En el estudio de la tabla periódica, entonces, hay unas propiedades periódicas que podemos estudiar dependiendo de los grupos y de los periodos. Cuando hablamos de los grupos, nos referimos a las columnas que encontramos de los elementos químicos dentro de los grupos A y los grupos B. Y los periodos son las hileras de elementos químicos que se encuentran a lo largo de la tabla periódica. Las propiedades periódicas que vamos a estudiar, ahora más adelante vamos a irlas detallando, se refieren, por ejemplo, al tamaño atómico, es decir, el tamaño del átomo que va a ser una propiedad importante para poderlo ubicar dentro de la tabla periódica. La afinidad electrónica, es decir, la capacidad que tiene el átomo para poderse combinar con otros átomos y formar compuestos por medio de sus electrones, por medio de una nube electrónica que tiene el átomo, dado que él cuenta con un núcleo donde vamos a encontrar protones y neutrones y una nube electrónica donde vamos a encontrar a nivel periférico esa capacidad de combinación. El potencial de ionización es aquella capacidad que tiene el átomo para poder formar un ion y de esta manera, haciéndole falta o teniendo electrones disponibles que le dan la capacidad de ionizarse, poderse enlazar por medio del respectivo enlace, se llama precisamente enlace iónico con otros elementos. Y la electronegatividad, que es la capacidad de combinación que va a presentar el elemento químico. Hablando de estas propiedades periódicas, entonces pasamos a los radios atómicos, que se van a definir como la distancia más corta entre dos átomos continuos de una sustancia elemental. Los radios atómicos entonces van a tener una influencia dentro de la tabla periódica y vamos a ver que ellos por sus radios atómicos van a estar ubicados estratégicamente en la tabla. Otra propiedad que vamos a resaltar es la afinidad electrónica, se refiere a la energía que se desprende cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón. Allí entonces en esta representación de la tabla periódica vamos a observar cuál es la variabilidad de esa afinidad electrónica. De abajo hacia arriba aumenta y de izquierda a derecha también va a aumentar. Otra propiedad periódica que vamos a resaltar es la electronegatividad. La electronegatividad entonces se refiere a la capacidad que tiene un átomo para poder atraer electrones. En la tabla periódica entonces observamos que también hay una influencia con relación a la electronegatividad relacionada con la ubicación de los átomos en la misma. En cuanto a los enlaces químicos, entonces vamos a ver que hay dos tipos de enlace que vamos a resaltar. Está el enlace iónico, en donde vamos a encontrar que hay transferencia de electrones. Es decir, para poder completar la ley del octeto, que es la tendencia que tienen los átomos a completar en su último nivel de energía 8 electrones, observamos acá cómo se presenta el enlace iónico entre el átomo de sodio y el átomo de cloro, siendo el átomo de sodio quien cede un electrón al cloro para él poder completar el octeto y de esta forma permitir que el cloro complete el octeto.
Acá entonces lo que vamos a obtener es la forma ionizada del sodio y del cloro en la conformación del cloruro de sodio. Otro tipo de enlace importante es el enlace covalente, donde vemos que hay compartimiento de electrones. En este caso vemos cómo este átomo de carbono está aportando 4 electrones, pero a él se suman 4 átomos de hidrógeno para poder completar el octeto entre todos estos elementos y de esta forma poder llegar a esa covalencia, a formar el enlace covalente por esa compartición de electrones. Pasamos ahora a un concepto importante que es el estado de oxidación. El estado de oxidación es una medida del grado de oxidación de un átomo en una sustancia. Se define puntualmente como la carga imaginaria que podría tener un átomo cuando los electrones se encuentran siguiendo un conjunto de reglas convenidas o acordadas. La sumatoria de todos esos estados de oxidación debe ser igual a cero, tal cual como aparece acá en la representación para el óxido de hierro, que obviamente dependiendo del tipo de nomenclatura que podamos abordar se puede nombrar de diferente manera. Muy bien. Entonces ahora pasamos a revisar algunas reglas para asignar el número de oxidación según la IUPAC. Todos los elementos en estado natural o no combinado tienen un número de oxidación igual a 0 de la siguiente manera. Por ejemplo, el cobre, el carbono o el aluminio. En esta diapositiva vemos cómo adquieren un estado de oxidación igual a 0. Todos los elementos del grupo 1A, es decir, el hidrógeno, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio en sus compuestos, tienen número de oxidación más 1, como sucede acá en el hidróxido de potasio. Muy bien. Pasamos entonces ahora a la siguiente regla y vamos a encontrar que todos los elementos del grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, en sus compuestos tienen un número de oxidación más 2 de la siguiente manera. Fíjense ustedes allí el calcio y el magnesio. El hidrógeno en sus compuestos tiene un número de oxidación más 1, excepto en los hidruros, cuyo número de oxidación es menos 1. Por ejemplo, en el hidruro de sodio, hidruro de calcio, hidruro de aluminio, como lo representa este ejemplo. Siguiendo entonces con esas reglas, vamos a encontrar que el oxígeno, recuerden ustedes que el oxígeno es un elemento importante para la vida y por su capacidad de combinación lo vamos a encontrar en numerosos compuestos como los óxidos. Entonces, el oxígeno en sus compuestos tiene número de oxidación menos 2, excepto en los peróxidos, que es menos 1. Esto lo podemos evidenciar acá en el peróxido de sodio y en el peróxido de calcio. Todos los elementos del grupo 7A, por ejemplo el flúor, bromo, yodo y cloro, en sus compuestos binarios tienen un número de oxidación menos 1, como sucede acá. En la combinación que presentan con el calcio, con el bromo, con el hierro y con el yodo. Muy bien. Siguiendo entonces con estas reglas, vamos a encontrar entonces el azufre como sulfuro tiene un número de oxidación menos 2. Sucede esto, por ejemplo, en el sulfuro de calcio, sulfuro de sodio y en el sulfuro de amonio. Todos los radicales conservan sus números de oxidación en las reacciones químicas, tales como, por ejemplo, en el ácido sulfúrico y en el sulfato de sodio. Muy bien. De allí entonces nosotros podemos hacer una síntesis y entonces vemos acá claramente identificadas algunas funciones inorgánicas que surgen de la combinación que se da entre los elementos metálicos y no metálicos, entre los elementos metálicos y el oxígeno y el hidrógeno, y los no metales, el oxígeno y el hidrógeno. Los productos que se originan al reaccionar con el agua también nos van a dar otras sustancias inorgánicas y también la reacción entre algunos de ellos, como el caso de las sales, se generan de la reacción entre un hidróxido y un óxido. Bien, finalmente vamos a mirar dos compuestos importantes
que en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo van a ser de una mirada muy detenida por los efectos que ellos van a generar sobre la salud humana, que son los ácidos y las bases, o los ácidos y los hidróxidos, que por la concentración que tengan de hidrógeno van a obtener una naturaleza ácida, o por la concentración de grupos hidroxilo van a adquirir la denominación de hidróxidos o bases. Muy bien, con esto hemos llegado al final de nuestra presentación. Agradecemos su atención y nos vemos en la